Pues ha llegado el verano y de repente todo titirimundi poniéndose malo. Fiebre, tos, cefalea, dolor muscular, dolor articular, pérdida de olfato. Y los medios otra vez, ¡hay mucho COVID! Pero vamos a ver, no se había acabado ya esta pesadilla. No habíamos quedado en que se había gripalizado y que esto ya se había convertido en algo estacional. ¿Qué pinta en junio? ¿No se habían vacunado ya todos? De verdad, qué aburrición, no puedo más con este tema. Pues sí, parece que vuelve a haber mucho COVID y asistimos en este manicomio en el que vivimos a dos actitudes completamente contrapuestas y muy curiosas. La primera, la de los que ven mucho la tele. En cuanto tienen medio moco, se van corriendo a la farmacia a comprarse un test, a dejarse los dineritos para saber si lo tienen o no. Y todavía no se han dado cuenta de que da absolutamente igual el resultado, que el tratamiento es el mismo. Y les dicen, a la majo, paracetamol, agüita y a tu casa. Porque claro, ya no les regalan aquellas famosas bajaciones que con un positivo estaban en casa un montón de días con el 100% del sueldo. Ese cuento ya se ha terminado. Así que ahora hacen como que es muy normal y aquello no pasó nunca. Luego están los que no se alarman, los que no se hacen test, los que no se aíslan, los que no necesitan ir al médico para nada y que con mayor o menor acierto autogestionan su propia salud. Por ejemplo, yo misma el fin de semana pasado estuve enferma y resolví el cuadro clínico completo en 24 horas clavadas. Aunque lamentablemente la enorme mayoría de la gente todavía está pillada en la absurda narrativa mainstream, parece que cada vez va habiendo más personas con dos dedos de frente, aunque hayan necesitado 4 años para darse cuenta de que paralizar un país entero por un catarro nunca tuvo sentido. Hoy vengo a compartir con todos vosotros cómo lo entiendo yo, ya que tuve la enorme fortuna de verlo muy clarito desde el minuto cero, y el tiempo lo único que ha hecho ha sido confirmar todas mis sospechas. Verlo tan claro desde el principio me permitió vivirlo sin ningún miedo, pero no os engaño, con una enorme impotencia, rabia y vergüenza ajena. Llevo 4 años trabajándome estas emociones que me provoca este tema y cada vez lo llevo un poco mejor. Pero como me duele tanto, si os parece, ya que en este vídeo de hoy lo dejamos finiquitado, lo aclaramos todo y ya nos pasamos a otros temas que son mucho más interesantes. La primera premisa de la que necesariamente hay que partir cuando nos ponemos a hablar de la trama COVID y de la que afortunadamente yo ya sabía antes de que empezase toda esta feria en 2020, es que el objetivo de los gobiernos y de las organizaciones supranacionales, que son las que verdaderamente mandan en la sombra, es la implantación de una nueva forma de vida en Occidente. Una especie de sistema como neofeudal, en el que los ricos sean los políticos y los que les hacen la pelota y el resto de la gente sean pobres como ratas. A este objetivo, que tienen clarísimo, lo llaman la agenda y por lo visto se han propuesto como fecha límite el 2030. Evidentemente a la población se lo venden con algo chachi guay, happy flower, con un esfínter de colorines que da vueltecitas, con 17 objetivos de desarrollo sostenible que lo único que son es completamente lo contrario de lo que verdaderamente quieren hacer. Y si esto que te estoy contando no te lo crees o te parece una mamarrachada, ya puedes dejar de seguir viendo el vídeo. Esta agenda de control y de sometimiento de la población y de pobreza generalizada se basa también en la creación de una dependencia total del papá Estado y convertir al ser humano en un ser débil, sometido, obediente y completamente esclavo o ganado de los que mandan. Hay quien dice incluso que también quieren reducir la población porque cuantos menos seamos, más fáciles somos de controlar. Para la implementación progresiva de esta agenda, los gobernantes van introduciendo limitaciones en los derechos y en las libertades de la ciudadanía, pero de una manera muy sutil, muy sibilina, casi imperceptible para la gran mayoría anestesiada, y habitualmente de una manera gradual para que ciertas medidas que inicialmente hubiesen sido completamente inadmisibles, pues terminen por ser aceptadas e incluso aplaudidas por la población. Los métodos de manipulación de la población para la aplicación de la agenda son al final un enorme truco de ilusionismo que emplea el control férreo de las opiniones disonantes y de las críticas, de modo que cualquiera que vea el truco y comparta con todos en qué consiste, automáticamente es señalado y apartado. Negacionista, terraplanista, irresponsable, ignorante, y en cierto modo es lógico porque pone en peligro el éxito de la operación que tantos años les ha costado preparar. Con el objetivo de implantar esta agenda de sometimiento y de control de la población, que al final a lo que se supone que nos tiene que conducir es a un cambio de modelo social y económico. Los gobiernos, gracias a unos estudios muy profundos por parte de los ingenieros sociales que trabajan para las agencias de inteligencia, emplean técnicas de manipulación del cerebro de las masas que están estudiadísimas. Técnicas como el martirio chino, la gota china o esa turra constante de narrativas completamente absurdas pero que te repiten constantemente hasta que te las creas. La ventana de Overton, con la que poco a poco vas aceptando cosas que inicialmente jamás te hubieses planteado. Pero en cierto modo estas técnicas son bastante lentas y claro, si tienen como objetivo que las cosas estén ya hechas para el 2030, pues tienen prisa, con lo cual de vez en cuando toca dar un empujón bestia. Y estos empujones vienen de la mano de ciertos eventos traumáticos a una escala tan grande
que la pobre gente es capaz de entregar sus derechos fundamentales, su libertad, a cambio de una presunta seguridad que por supuesto le ofrece el gobierno. Estas son las llamadas SIOPs, operaciones psicológicas, o también llamados atentados de falsa bandera. La SIOP más conocida a nivel mundial y que de hecho fue el pistoletazo de salida para la implantación de la Agenda 2030 fue cuando tiraron abajo las Torres Gemelas. Y la SIOP gorda más reciente que hemos vivido todos, en Occidente por supuesto, es la que hoy nos ocupa, el COVID-19. Los ingenieros sociales encargados de la implantación de la agenda tenían previsto crear una situación similar a la que hicieron con el COVID, pero con la gripe aviar en 2009. Sin embargo, en aquella época no coló, básicamente porque el relato no estaba bien construido, porque la gente no estaba suficientemente anestesiada todavía y debe ser que no pagaron suficiente pasta a los medios para que colaborasen. Con lo cual aquello quedó en agua de borrajas. Pero para cuando llegó 2020 ya lo tenían mucho más preparado. El relato estaba mucho más currado que antes y la gente ya estaba muchísimo más adoctrinada por los medios. Cuando llegó 2020 yo ya era una pro de averiguar estas cosas. Todas las SIOP o eventos de falsa bandera tienen dos componentes, una parte que es real y otra que no lo es. Ninguna de ellas tiene todo falso ni todo verdadero. Siempre se produce la combinación de esos dos factores. Además de que está completamente previsto, porque sirve precisamente para crear una confusión tal, para que incluso los más escépticos no sean capaces de distinguir entre sí lo que es y no real. Y lo que es común también en todas ellas es que se busca un control basado en un terror a un enemigo que es invisible y es incontrolable.